como recordarán el año pasado, cuando se votó el aumento del boleto, se decía que con eso se iba a solucionar este problema y que iba a haber tranquilidad. Inclusive todos saben, bueno, para los que no saben, viene a haber una nueva actualización del precio del boleto. Sin embargo, han vuelto a haber problemas porque los empresarios de vuelta han estado con atrasos con el pago, con cumplir las obligaciones que tienen con sus trabajadores, y lo que ha provocado lo que pasó ayer, que la verdad que es un capítulo más de una crisis que no parece tener fin, porque no se toman las medidas necesarias de fondo para realmente solucionar este problema, creo yo. Para nosotros, bueno, siempre lo venimos recatando. Primero hay que ver, realmente hay que hacer una auditoría de que se abran los libros de contabilidad de las empresas, que se sepa realmente qué se hace con cada peso de los subsidios millonarios que reciben. Por ejemplo, ahora en este último mes fue de 1.200 millones de pesos que reciben los empresarios. ¿Qué hacen con esa plata? Y a partir de ahí, bueno, si no se pueden hacer cargo los empresarios de transporte, lo que decimos nosotros, que se tienen que estatizar bajo control de trabajadores y usuarios, que creo que esa es la única solución de fondo, porque hasta ahora se está manteniendo a un pequeño grupo de empresarios que tienen vilo a más de 1.000 trabajadores del transporte y a decenas de miles de usuarios, porque parece que no se le da la gana cumplir con sus trabajadores, porque todo el tiempo cobran los subsidios, cobran y tienen un montón de beneficios, y sin embargo no cumplen con lo que deberían cumplir. Y no estamos hablando de un servicio que está mejorando, sino todo lo contrario. Vemos cómo se degrada cada día más. Por ejemplo, creo que fue particularmente difícil ayer, por ejemplo, lo que fue un día de lluvia, un montón de gente mojándose, tratando de buscar un colectivo. Uno ya estaba a las 12 de la noche esperando en la parada y ya no consigue el colectivo. Es una cuestión de que es muy complicado. Entonces se tienen que tomar medidas que vayan en el sentido que te digo yo, porque es la cuestión de ir con medidas de fondo. Si no, estamos en una bola de nieve que cada vez es más grande, más grande, y que se tira el problema para más adelante. Los trabajadores no reciben los 1.200 millones de pesos mensuales, y los trabajadores se lo ve por cada último centavo que reciben, y encima están atrasados. Los empresarios no es el mismo caso. Además que hay una responsabilidad, y no es lo mismo un trabajador que un empresario que recibe su ganancia. Inclusive uno de los últimos argumentos que planteaba el tema para el aumento del boleto, que fue el año pasado, que lo planteó un concejal del peronismo, que dijo que hay que garantizar la rentabilidad de los empresarios. Ahí, por ejemplo, sí, seguramente por ahí no vamos a coincidir, pero cuando se trata de un servicio público en el cual la gente depende para poder trabajar, subsistir y hacer todas sus actividades, no tiene por qué estar sujeto a la lógica de rentabilidad. ¿Por qué los empresarios tienen que estar esperando los subsidios y para recién pagar a los trabajadores? Y después hay otra cuestión, que es el tema de que lo que dijo, tuvieron que reducir los servicios, pero eso lo denunció la UTA el mismo año pasado, que a pesar de que se reducía la cantidad de transporte que se utilizaba todos los años, seguían cobrando por la totalidad. Por ejemplo, había un 30% del parque automotor que se utilizaba, pero sin embargo se cobraba los subsidios como si fuera el 100%. Muchas de las discusiones es el tema del combustible. Por ejemplo, ahí se gastó mucho menos combustible el año pasado, pero se siguió cobrando la misma cantidad de subsidio. Y eso no lo dice yo o la izquierda, eso lo dijeron los propios trabajadores de la UTA. Entonces hay un problema grande, y yo creo que hay que, como se dice, separar la paja del trigo, porque una cuestión son los trabajadores, los usuarios, y otra cuestión es el gobierno y los empresarios, porque para mí es los grandes responsables de esta crisis que estamos viendo en el tema de el Estado, el gobierno municipal y los empresarios, que hacen más o menos lo que les parece. Hemos pedido varios ítems, por ejemplo, la cantidad de recaudación, la cantidad de subsidios, lo que se gasta en combustible, lo que se paga a los trabajadores. Ellos aceptaron porque había un momento de mucho cuestionamiento a esto, no sé si recordarás el año pasado, y se aceptó, pero casualmente no se habló en el informe no están ni planteados los sueldos de los trabajadores, no están planteados el uso de combustible que tienen
las empresas de transporte y otros ítems más menores, que entonces no te dan la ecuación completa y finalmente, o sea, los números lo maneja los empresarios y la municipalidad. Es una cosa increíble que no se le esté cobrando como se debería cobrar a un sector que quedó por ordenanza, o sea, al casino. Hay un problema muy grande. Coincido con usted en eso de que no puede ser que no se haga valer una ordenanza con un punto progresivo como es el cobro a un sector que genera ganancias, que genera ingresos. Genera ingresos, hace daño, pero me parece que no quieren avanzar porque es de Genefes, nada más. Y bueno, ahí si nos pudiéramos hablar sobre las relaciones entre ciertos dirigentes de los partidos tradicionales de Jujuy y el gobierno o el poder público, creo que no terminamos más con todo eso, porque hay para mucha tela para cortar con respecto a eso. Y yo sí coincido también en el sentido de que es muy posiblemente que esa sea la respuesta, lo que usted dice. Por cada BEUS el municipio paga 8 pesos para los primarios, 12 pesos para los secundarios, y a pesar de estos subsidios, también hubo una reducción de la cantidad de BEUS. Por ejemplo, el año pasado, principio de año, antes que pase todo lo de la pandemia, sí. Estamos hablando ya del otro año, porque ha sido un año muy raro, muy tremendo el año pasado. Se daban 60 boletos de BEU, luego se bajó a lo que es estrictamente lo que estaba volcado en la ordenanza, que eran los 46 boletos, y se tiene que mantener y se tiene que avanzar con el tema de impuestos que nosotros siempre planteamos a las grandes fortunas, por ejemplo, como un juego de azar, se tiene que avanzar en ese aspecto. Absolutamente. No se tiene que ajustar a los chicos que justamente están estudiando, que es algo fundamental.